Una vieja leyenda árabe cuenta que un viajero que paró a descansar en medio del desierto se vio sorprendido un día por el camello en el que viajaba. Este metió la cabeza por la puerta de la tienda donde dormía el viajero y le dijo: «Hace mucho frío, deja que meta en la tienda tan solo la cabeza». El árabe, compadeciéndose del animal, le dio permiso para hacerlo. Pero el camello poco a poco fue arrastrándose hacia el interior de la tienda hasta terminar metiendo todo el cuerpo. El árabe, obviamente, al despertar, protestó enérgicamente, recordándole al camello que había pedido meter solamente la cabeza, y el árabe le había permitido hacer solamente eso, no más. Entonces el camello le respondió: «Si no te sientes cómodo, puedes salirte fuera. Yo, por mi parte, pienso quedarme donde estoy». Este camello tomó el control poco a poco. Se dice que el pecado entra en el interior del ser humano como un mendigo y acaba apoderándose de él como un tirano. Hermanos, en esta mañana, por medio de esta leyenda, como una introducción a lo que hoy voy a desarrollar del capítulo 7, que podamos nosotros meditar y tenerlo ahí presente, la actitud del camello, la actitud de este viajero por el desierto, y podamos nosotros estar atentos a la exposición de esta mañana. Vimos al principio de este capítulo 7 cómo el Señor declara a Israel que había pecado contra él con respecto a lo que es el anatema, lo que había sido reservado para Dios y que nadie más lo sabía. Solamente después de la derrota contra Ai, ellos empiezan a preguntar qué es lo que estaba pasando. Josué va en oración y Dios decide revelarle a Josué qué es lo que estaba pasando. Dios decide desenmascarar al responsable de contaminar a todo el pueblo. Dios iba a hacer justicia en Israel. ¿Para qué? Para volver a estar en comunión, para volver a estar en medio de su pueblo y darles la victoria contra Ai, y así también cumplir y seguir cumpliendo con sus promesas. En esta mañana he titulado la exposición La desobediencia juzgada. Hermanos, el domingo pasado vimos cómo Dios en su paciencia les dio a este pueblo un día más. Les dio para que se santifiquen, para que ellos puedan reflexionar acerca de su actitud, porque todos habían sido informados de que había anatema en el pueblo. Alguien había pecado y el Señor les dice: santifíquense por medio de Josué. Entonces tenían desde que el momento que ellos escuchan hasta el otro día, tenían la posibilidad de arrepentirse, de confesar al pueblo su pecado. Pero evidentemente ese otro día llegó. El tiempo de la espera había terminado y evidentemente el juicio de Dios empezaba. Entonces lo primero que vamos a ver es que Dios expone al que iba a ser juzgado. Leamos juntos nuevamente el versículo 16, por favor, con este primer punto, que Dios va a exponer a aquel que va a ser juzgado. Dice el versículo 16, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Recuerden, hermanos, que hasta este momento todos de una u otra medida eran culpables. Todos eran culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos estaban en la incertidumbre. Imagínense, todos escucharon: santifíquense porque hay pecado en medio del pueblo. Entonces, imagínense, estaban todos con la incertidumbre. ¿Quién era? ¿Cómo habrá? ¿Qué pasó? Imposiblemente como cuando pasó que cuando Jesús dijo: hay un traidor. ¿Qué es lo que pasaba en la mente de ellos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo?
¿Habré hecho algo que no estaba bien? No, puede ser que no me haya dado cuenta, puede ser, Señor. O sea, todos estaban con la incertidumbre, pero Dios iba a mostrar y juzgar al pecador. Por tal motivo es que Dios le da a Josué las instrucciones para que se descubra quién era el culpable del anatema. Vemos incluso cómo en el texto, así como en otras ocasiones, Josué muestra esa disposición y urgencia para obedecer a Dios. Dice ahí en el texto, levantándose de mañana, o sea, en el original es antes de la salida del sol. O sea, bien desde temprano Josué entendió que ya no había tiempo para seguir esperando, había que resolver el problema. Y él urgentemente busca cumplir las órdenes de Dios. Esa actitud, la de Josué, casi vemos en todos los relatos. Dios le manda a hacer algo, inmediatamente se pronuncia. No es que dice, bueno, voy a esperar a ver cómo, voy a esperar a ser movido por Dios para obedecer. No, o sea, el Señor le hablaba a Josué e inmediatamente seguía las instrucciones. Él estaba atento a la voz de Dios y urgentemente él obedece. Y evidentemente él empieza de temprano, antes de que salga el sol. Ahora bien, como hemos leído, no se nos dice cómo sucedió la elección de las tribus, ni cómo es que Dios lo indicaba. Posiblemente sea como en muchos otros relatos, sea echada a las suertes, o que también pudieron haber usado el Turim y el Tumim, que eran objetos que se usaban para determinar la voluntad de Dios en casos como estos, pero la realidad es que son posibilidades, pero el texto no nos los dice, pero tampoco se nos dice, y que posiblemente tampoco era necesario, de que toda la gente se acercara en un solo lugar, sino que incluso podían mantenerse un poco distantes, pero todos atentos, porque la realidad es que era mucha gente. Entonces probablemente, como lo vamos a ver a continuación, posiblemente eran los representantes de cada tribu los que se acercaban cuando eran marcados, cuando eran llamados. Esos representantes de cada tribu se acercaban y evidentemente de cada una de esas representaciones que tenía las tribus de Israel fue elegido o fue señalado o fue tomado la tribu de Judá. ¿Por qué digo esto? Imagínense toda la tribu de Judá acercándose, no, era posiblemente los representantes y sale esto porque después va a suceder lo mismo con la familia. Sigamos leyendo el versículo 17, dice, y haciendo acercar a la tribu de Judá, porque ella fue marcada, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, otra vez, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces, evidentemente, iban pasando por sus representaciones, por sus representantes, cada familia. Y así Acán fue puesto por Dios delante de todo el pueblo como el responsable del anatema. Ya la incógnita, ya la incertidumbre ahora había sido quitado, ahora había mostrado Dios a Acán. Es como un juez, el juez supremo, llamando al banquillo al acusado. Ahora ya no había más dudas. Es él. Es él. Dios mismo, hermanos, señaló al culpable, puso delante de todos, lo expuso delante de todos, y ahora todos sabían que él había cometido esa desobediencia. Y esto tuvo que haber sido una gran lección para ellos, y debe ser también para nosotros, hermanos, porque los ojos de Dios están realmente sobre las personas, y aunque hayan pecados, que los demás no se den cuenta, que los podamos esconder bien a los ojos de los hombres, no van a pasar nunca desapercibidos a los ojos de Dios. Ellos lo estaban aprendiendo. Ellos estaban viendo que
Pero nadie se dio cuenta, nadie, y Dios estaba diciendo, Él fue. Evidentemente es una evidencia de que Dios está manifestando su santidad, su justicia, y que nada va a pasar desapercibido por sus ojos. Era una lección para ellos y debe ser una lección para nosotros. Y una vez identificado el pecador, evidentemente iba a ser juzgado y el pecado debía ser quitado de medio de Israel. Ahora, si seguimos el relato, ya todos saben quién era el culpable. ¿Quién era aquel que obstruía la relación con Dios y su pueblo? Ahora ya saben quién era aquel por la cual el pueblo había perecido ante Ai. Ahora ya saben quién estaba obstruyendo la tubería de esa relación y de los beneficios de la comunión con Dios. Y obviamente, como dije el domingo pasado, esa tubería debía ser limpiada. Pero ¿qué podemos extraer para nosotros en medio de este primer punto? Hermanos, mientras meditaban, no sé a ustedes, mientras escuchan o cuando leen, pero mientras yo meditaba en esto, hermanos, realmente es impresionante cómo el pecado endurece a la persona. Es terrible, en serio, hermanos, debemos considerar el pecado de esta manera porque es impresionante. Hermanos, el pecado le hizo insensible a Acán. Él era una persona como nosotros. Eso debe enseñarnos que el pecado puede hacernos insensibles. Insensibles primero a las promesas de Dios y después a las advertencias de Dios. Es como que nos lleva a estirar de la cuerda. ¿Viste que uno estira de la cuerda hasta que la cuerda se corta? Bueno, evidentemente esto estaba pasando. Acán tenía la oportunidad, hermanos. Él tuvo la oportunidad, él fue advertido, tenía la oportunidad de arrepentirse, de confesar lo que había hecho, pero él persistió hasta las últimas consecuencias, desafiando la justicia y la sabiduría de Dios. Es terrible. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El pecado nos vuelve insensibles, nos vuelve duros a la voluntad y a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de dejar entrar la cabeza del camello. No vaya a ser que de a poco Él entre en sus vidas, como vemos el pecado, y afecte todo nuestro ser. Y como hemos visto, cuando el pecado entra, no entra solamente en una persona. Por favor, hermanos, es verdad que una persona es afectada, pero de alguna u otra medida, como vemos, va a afectar a su familia, va a afectar a la iglesia, va a afectar a todos los que estén cerca de esa persona. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la santidad de Dios y su accionar, como hemos visto en este relato, no quedó solamente en la historia, en el Antiguo Testamento. No nos engañemos, porque aunque hayan pasado miles de años, Dios sigue cumpliendo sus promesas y también sus advertencias. Porque, hermanos, todos sabemos que en Cristo Él nos rescató y nos hizo parte de su pueblo. Y lo hizo precisamente para que Él habite en medio de nosotros y en nosotros. Y evidentemente todo lo que obstruya esa relación entre Dios y nosotros va a ser expuesto, va a ser quitado por Dios, porque Dios quiere estar en comunión con su iglesia. Por eso dio la vida, Él la va a santificar, Él la va a purificar para presentársela a sí misma como una novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, hermanos, en la iglesia, ya aunque no sea en el Antiguo Testamento y no vemos esto también, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero en nuestros días Dios sigue obrando en la iglesia. Va a quitar el pecado de medio de su pueblo. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios no esconde al pecador, lo expone y lo vemos con Judas,
Lo vemos con Ananías y Zafira. Lo vemos con las malas intenciones de Simón el mago, que estaba ahí como uno más, pero sin embargo Dios revela en la Escritura cuáles eran las verdaderas intenciones de Simón el mago. Lo vemos con Demas. Lo vemos cuando la Biblia nos dice que en medio de la iglesia se iban a levantar lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas. El Señor no esconde esas cosas, nos advierte para que entendamos estas cosas. Dios, por medio de la Escritura, incluso nos dice que van a haber personas con apariencia de piedad, que van a parecer cristianos, van a parecer, pero porque como les dije muchas veces, hermanos, acá todos nos vemos cristianos, todos nos portamos bien, todos estamos atentos, todos podemos responder incluso a las preguntas, pero ¿y allá afuera? En sus casas, en sus trabajos, en sus relaciones, cuando ninguno de nosotros los está viendo, ¿qué están haciendo? Dios lo ve. Ustedes podrán decir, bueno, acá nadie me ve, así que, pero Dios los ve. Entonces tienen apariencia de piedad, dice las Escrituras. O también, como el hombre que fue expuesto en Corintios, en el capítulo 5, ustedes ven cómo Pablo dice, ¿cómo puede ser que entre medio de ustedes está este tal perverso que estaba viviendo con su madrastra? Dios expone por medio de su iglesia, por medio de su palabra, va a exponer el pecado porque Él quiere purificar su iglesia. Él quiere hacerlo. Y es por eso que estoy convencido que en nuestros días, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el que por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, es quien va revelando a cada uno de nosotros esos obstáculos que tenemos en nuestras vidas que nos impiden una relación sincera con Él. Y hermanos, yo no les tengo que decir esto. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios lo sabe. Porque el que tiene el Espíritu de Dios no solamente lo sabe, sino que lo siente, se duele por su pecado. Se duele, perdón, porque hay una mosquita va por acá, si en algún momento me venga a hacer así es porque, no es que esté echando demonios, pero ahí está. Se duele por su pecado. El que tiene el Espíritu de Dios siente, hermanos. Por eso yo le digo, no les tengo que contar lo que cada uno el creyente experimenta. Se duele cuando siente la lejanía de su Dios. El Espíritu Santo se entristece de tal forma que debe ser quitado cualquier obstrucción, porque en serio, hermano, cuando uno siente que incluso sus oraciones no pasan de acá, wow, o sea, Señor, por favor. El cristiano lo siente y lo sabe. Eso no pasa solamente en el Antiguo Testamento. El Señor sigue revelando nuestros pecados para que los saquemos, para que nos deshagamos de eso, porque eso está impidiendo nuestra relación con Dios, esa comunión por la cual Él murió. Es Él, no nosotros, es Él. Es por eso que deben entender que si a veces, hermanos, el Señor saca a la luz algún pecado por medio de una persona, no piense, me mandó al frente esa persona. Me buchonearon. No, es Dios que está sacando a la luz tu pecado, hermano, hermana. Pero gloria a Dios que lo haga, porque de lo contrario no serías hijo de Dios. Porque Dios corrige a sus hijos y Él expone el pecado precisamente para la bendición que el pueblo necesitaba tener. Él está sacando a la luz y está corrigiendo esto. Y no solamente lo sienten aquellos que están en comunión con Dios, sino aquellos que están como que notando esa lejanía, aquellos que de a poco se están endureciendo, aquellos que dejaron entrar la cabeza del camello y de repente sienten que se está metiendo sienten que el camello se está metiendo, el pecado está viniendo y me está endureciendo, y todavía ellos sienten que Dios los llama a su comunión, los llama a arrepentirse, a volverse a esa comunión por la cual Dios murió, por la cual Jesús murió. Pero hermanos,
yo no sé en qué posición estás. Si tu comunión con Dios está bien, está fluida y la tubería de esa comunión está fluyendo, hermano, cuídalo porque, como les dije, hay tentaciones constantes. Pero si hay pecados y ese pecado te está endureciendo y de repente vos escuchás la palabra de Dios y ya no estás tan sensible, ya no te llama, ¿entendés? Pero de repente estás volviéndote insensible, Dios espera que respondas porque podés ser engañado por el engaño del pecado. Por eso es que en Hebreos, hermanos, en Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 9, le está hablando a los cristianos. Eso aplica a nosotros. Y el autor de Hebreos le dice a los cristianos, o sea, también nos dice a nosotros, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no el autor de los Hebreos, no el pastor, sino dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Se lo está diciendo a los cristianos, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, como el de Acán, nos hace insensibles, nos vuelve duros, nos hace olvidar de las promesas de esa comunión con Dios y nos hace olvidar de las advertencias de Dios. No estamos midiendo las consecuencias de nuestros actos. Debemos responder a Dios antes de que nos endurezcamos y empecemos a ver las consecuencias, como la vamos a ver a continuación. Y en el capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice de ese capítulo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, todas las cosas están desnudas y no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesta. El Señor ve todas las cosas. Como vamos a rendir cuentas a Él, debemos meditar en nosotros, porque podemos ver acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que acá no haya respondido a las advertencias? ¿Cómo puede ser que nosotros escuchemos la palabra de Dios y no seamos movidos? El otro día decíamos, en la reunión de los sábados, podemos identificar a las iglesias que están ahí afuera que son falsas, decían. ¿Y cómo y no, porque dicen que el Espíritu está ahí, que se mueve y hacen cosas que por ahí no son bíblicas y pasan cosas ahí que no son bíblicas? Bien, las podemos identificar. Y podemos decir incluso, bueno, nosotros dentro de todo tenemos la sana doctrina. Nosotros predicamos bíblicamente, o sea que estamos predicando la santidad de Dios. ¿Y qué produce eso en nuestros corazones? Porque si ahí afuera la mala enseñanza produce cosas, la sana enseñanza debería producir en nosotros cosas también. Si ahí afuera produce cualquier cosa, en nosotros la santidad de Dios debería producir ¿qué? Santidad.
debería producir una humillación, no haciendo locuras, pero sí un corazón quebrantado ante la santidad de Dios y poder decir como cantábamos, ay de mí pecador ante la santidad de Dios. Me están predicando la verdad, me están predicando lo que la Biblia dice acerca de la santidad y cómo Dios ve todos nuestros pecados. Ay de mí. Es por eso que un hermano dice que la comunión real y sus consecuencias solo son posibles desde la plataforma de la santidad. Cada creyente debe pasar bajo la mirada escudriñadora de Dios, rogándole que le revele la existencia de cualquier pecado oculto, de modo que pueda volverse a Él, restaurar la comunión y seguir siendo un instrumento limpio de bendición para la iglesia. Y sigue diciendo él, cuando esto no se produce y el pecado persiste, Dios mismo se encargará de ponerlo en evidencia para ser disciplinado a fin de que la asamblea quede en condiciones de seguir recibiendo sus bendiciones. Y es por eso que también en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice esto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Jehová, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo esto, hermano, hermana, debe llevarte a una profunda reflexión, porque si hay pecados ocultos, o algunos no tan ocultos, deben moverte, como dije, no a hacer locuras, sino a confesarlo y sacarlos de tu vida antes de que te endurezcas más y más y te hagas insensible a las advertencias de Dios. Y no solamente deben hacerlo ustedes, yo también al meditar en esto, hermanos, al meditar en esto así en profundidad, mientras analizaba esta situación, sinceramente, hermanos, se me puso la piel de gallina. Y me ponía a pensar, o sea, mientras veía ese relato, cómo el pueblo era llamado, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si hoy el Señor, hoy domingo, hoy el Señor dice, bueno, preséntense todos, porque yo voy a empezar a marcar al culpable? Se me estremecía la piel, hermanos. ¿Qué pasaría si hoy el Señor empezaría a señalar a la familia que estaría obstruyendo con su pecado y su desobediencia esa comunión con Dios para con su iglesia? ¿Quién? Yo estaba en la misma incertidumbre que esta gente capaz, porque yo decía, ¿quién estará? ¿Quién sería marcado entre nosotros? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién estará siendo de tropiezo para otros con su desobediencia a los diseños y los mandatos de Dios? El solo pensar, ¿seré yo, Señor? Oh, hermanos, sinceramente, hermanos, no quisiera ser yo. No quisiera que mi familia sea señalada. Pero no tanto por el hecho de que me van a ver mal, sino porque al pensar esto mi alma se estremecía de pensar solamente de que yo le haya sido infiel a Dios y de que haya sido tropiezo para mis hermanos. Y es por eso cuando dice yo meditaba en esto y Dios me libre a ser como Acán. Dios me libre de tener la actitud como Acán. Y podía entender, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador, ten misericordia, sé propicio a mi pecador.
debemos reflexionar. Porque es verdad, hermanos, que en Cristo estamos limpios. Pero como vemos, todavía estamos luchando con el pecado. Pero no quiere decir que nosotros debemos vivir en ello. Entonces, hermanos, debemos purificar nuestras vidas. Dios los libre de tener la actitud de Acán y me libre a mí. El jueves hablábamos de esto. Muchos de nosotros en muchas maneras nos hemos puesto la máscara de Acán. Eso es hipocresía. Muchos de nosotros, y me estoy incluyendo, podemos estar poniéndonos una máscara de Acán. ¿Y cuál es la máscara de Acán? Vivir en hipocresía. ¿Qué es lo que estaba haciendo una vez que él tomó del anatema? Él había pecado contra Dios. ¿Cómo es que vivía Acán? Hola hermanos, hola pueblo, acá no pasó nada. Estamos todo bien, tenemos que ir a la guerra, vamos a la guerra. Eso es hipocresía. Sabiendo que hay algo que resolver, mostraba una cara como si nada pasara. Y yo, sinceramente, delante de Dios, muchas veces me he mostrado de esa forma. Por eso decía, Señor, líbrame de ser como Acán. Déjame, por favor, ser sincero con mis hermanos. Y que ellos vean incluso mis imperfecciones para que también glorifiquen a Dios cuando Él las corrija y las santifique. ¿Por qué queremos mostrarnos como si nada pasara si sabemos que todos nosotros somos pecadores que están siendo santificados? ¿Por qué queremos esconder de los otros lo que Dios ya vio? Que Dios nos libre de la hipocresía, que Dios nos libre de ponernos la careta de Acán o la máscara de Acán, haciéndonos ver con los demás como que todo está bien, hermanos. Dios nos ayuda a meditar, hermanos. Continuando, después que Dios expuso a Acán, ahora Josué lo tiene delante suyo. Eso me lleva a mi segundo punto, la confesión de la desobediencia. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, o ya no lo escondas. Esa palabra declárame en hebreo es nagat, y quiere decir explicar o revelar. O sea que habla acerca de una información que de otra manera no se hubiera sabido. Es por eso que también puede ser traducido como da cuenta, confesá lo que hiciste. Ya Dios lo había señalado a Acán como el culpable. Ahora solamente quedaba escuchar la confesión personal y pública de lo que él había hecho y lo que había ocultado por tanto tiempo. Y notemos algo particular, hermanos. Josué, al escuchar y al ver que era Acán el que había traído la derrota y y el anatema al pueblo, no se muestra furioso. No se muestra furioso. Tenés al culpable ahí, pero él no reacciona para lastimarlo. Él no reacciona como que salido desde su... vos fuiste el culpable para ir a cogotarlo ahí. Él no reacciona de esa forma. Movido más bien a compasión, con cariño, pero con firmeza le dice, hijo mío. O sea, es como cuando Jesús le dijo, Pedro, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se dio cuenta que dejando meter al camello, el camello se metió todo. Movido a misericordia, pero sin pasar por alto, movido a misericordia, con verdad, él le dice, hijo mío, di la verdad. Di la verdad aquí ante el Señor, Dios de Israel, y confiesa lo que has hecho. Dímelo, no me lo ocultes más.
Y esto es un buen ejemplo, hermanos, para nosotros. Debemos tomar en cuenta al momento de tratar el pecado de los unos con los otros, ya sea nuestros cónyuges, incluso el pecado de nuestros hijos o de los demás, que debemos hacerlo con compasión, pero con firmeza. Ambas cosas, porque a veces cuando pecan contra nosotros nos dejamos llevar por el enojo, por la humillación de la que están haciendo contra nosotros, pero ahí Él no se deja llevar por eso. Entonces que el Señor nos mueva compasión. Cuando alguien nos peque contra nosotros, seamos llevados a la compasión, a tratarlo con compasión, pero también con firmeza. Como vemos también que la confesión del pecado da gloria a Dios, como dijimos la vez pasada, ya que cuando uno confiesa el pecado, dice lo mismo del pecado que lo que Dios dice. Y como esa confesión está diciendo de lo que Dios dice, entonces está reconociendo la omnisciencia y la justicia de Dios. Por eso es que lleva gloria a Dios una confesión, porque es como que nos ponemos de acuerdo con Dios. Es verdad, Dios, lo que vos decís, lo que tú dices que es pecado, es verdad, es pecado. Entonces da gloria a Dios, porque el pecado, hermanos, ofende el honor y la santidad de Dios, y es por eso que Dios expone para que Acán pueda confesar públicamente su pecado. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces, ya está. Acusado por Dios, sentado en el banquillo de acusados, y ahora el transgresor reconoce su transgresión y en primer lugar confiesa que lo que él ha hecho iba en contra de lo que Dios había mandado. Acán ya estaba acorralado y delante del pueblo dice: verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Pero después de esa confesión general, él va a dar una confesión detallada del modo que llevó a cabo su pecado. Así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos, con la confesión de Acán vemos el proceder natural de la tentación que termina en pecado. Acán dice: vi, codicié, tomé y lo escondí. Ese patrón siempre es el mismo. Ahora bien, la palabra codicié en el original indica que Acán en su interior llegó a amar lo que había visto. Encontró placer en lo que vio. Esa palabra codiciar, codicié, cuando dice codicié, el original profundiza en ese sentido. Dice que él encontró placer en lo que vio. Esos objetos le parecieron agradables a sus ojos. Lo deseó apasionadamente y lo tomó. Hermanos, la codicia fue la ruina de Acán. Y él nos detalla los objetos que atrajeron su vista, su mirada, sus ojos, y de a poco se metieron en su corazón, como el camello. Él vio, dejó que metiera su cabeza, ahí está la codicia, y de a poco empezó a verlo, a desearlo, a tomarlo y a esconderlo. Y el primer objeto que llamó su atención fue un manto babilónico. Evidentemente no era cualquier manto, sino un manto fino y de mucho valor, porque según los historiadores, pudo haber sido un manto de un noble o un vestido sacerdotal o de algún líder religioso de la ciudad.
porque era costumbre para ellos usar mantos con figuras de animales, plantas o cualquier otro adorno bordado con toda seguridad con materiales costosos que incluían el hilo de oro. Y vemos también que el manto había sido importado de la tierra de Babilonia. Estas solían ser prendas costosas en esa época. Pero aparte del manto, nos da el detalle de que él también fue atraído por 200 siclos de plata. O sea, cuando habla de siclos está hablando de monedas, 200 monedas de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. O sea que más o menos más de medio kilo de oro. Y lo codicié y lo tomé y luego lo escondí, dice ahí. Y uno se podrá preguntar, ¿cómo hizo para llevarse todo eso a su tienda sin que los demás no se den cuenta? Porque evidentemente se llevó un manto que llamaba la atención, se llevó oro, se llevó plata, monedas. Si lo pensamos bien y tomamos bien en cuenta el contexto, hermanos, no fue tan difícil. Porque si tenemos en cuenta que todo el oro, la plata, el hierro, el bronce, ¿qué debía ser? Debía ser entregado al tesoro de Jehová. Eso lo vemos en el 6:19. Entonces nadie sospecharía de que un hombre de guerra esté llevando cosas sacando cosas de Jericó para llevarlo. Nadie sospecharía porque todos lo estaban haciendo. O sea, todos los que fueron a la guerra de Jericó agarraron cosas para llevar a la tierra, a su lugar, a su campamento, y llevarlo a los tesoros de Jehová. Entonces, en ese movimiento, en eso de llevar todos, y vimos el domingo pasado que cuando él tomó, ya no lo tomó de una forma inocente, sino que cuando él ya lo toma con el deseo de querer quedarse con parte de ello. Y como todo estaba en movimiento y todo iba al mismo lugar, posiblemente así se haya desviado un poquito para ir y dejarlo y esconderlo en la casa. Entonces, no fue que era el único que llevaba eso. Ahí sí todos se van, ¿qué estás llevando? No, todos lo hacían y entonces en eso aprovechó para llevar y robar lo que Dios le había dicho que no lo hagan. Bien, ¿qué aprendemos de este segundo punto? Hermanos, esta confesión detallada del pecado de Acán debe también llevarnos a una reflexión a cada uno de nosotros. Como vemos, debemos meditar, como al principio de este capítulo hemos dicho, ¿cómo es que ustedes ven el pecado? ¿Y cómo tratamos el pecado en nuestras vidas? Porque cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, somos tentados a pecar. Ninguno de acá puede decir, yo estoy libre de eso. Todos. Y de acuerdo a cómo vos veas el pecado, lo vas a tratar. Si lo empezamos a ver como es realmente destructivo, evidentemente vas a tener más capacidades de enfrentarlo, de luchar, porque vas a tratar de lo posible de no pecar. Pero si vos tratás el pecado con liviandad, ¿qué lucha vas a dar? Es verdad que la Biblia dice que el cristiano va a luchar con el pecado. Pregunta, ¿luchas con el pecado? ¿Sufres por el pecado? ¿O al primer intento, es que soy débil? Lo que pasa es que soy carne. Lo que pasa es que, el Señor sabe que yo no puedo. O sea, a veces incluso pueden decir, lo que pasa es que yo siempre fui así. Error. Porque si siempre fuiste así y no hay ningún cambio, evidentemente Dios no obró en tu vida. Entonces, ¿cómo ves el pecado y cómo lo tratas? Hermano, hermana, debes estar atento y atenta a la confesión de Acán, porque esta confesión nos muestra la raíz, el patrón de todo pecado. Debemos estar atentos porque la tentación viene de la misma forma, siempre es el mismo patrón. Porque ninguno de ustedes, hermanos, se levanta a la mañana diciendo, hoy tengo ganas de pecar, hoy voy a pecar. Espero que no. Espero que ninguno de nosotros nos levantemos y ninguno de ustedes se levante diciendo,
Hoy creo que voy a pecar. Pero notemos que el pecado siempre empieza y da los mismos pasos. El pecado nos da un ofrecimiento de felicidad, el pecado nos da un ofrecimiento de satisfacción. Pero estamos viendo por este relato que termina en la muerte. ¿No fue lo mismo en el Edén? ¿No fue igual? ¿No le prometió ser igual a Dios para luego después terminar en destrucción, en ruina y muerte? Es por eso que un hermano dice que los deseos de los ojos son como puertas a la lujuria que abren deseos pecaminosos y conducen a la caída. Es por eso que también Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, así que escúchenlo, porque capaz no tienen esa versión, pero escuchen lo que dice. Santiago dice, uno es tentado cuando se deja llevar por su mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego su deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Entonces, hermano, hermana, todos los días eres tentado por el enemigo, por el mundo, por los malos deseos de la carne. Estos buscan que los veas, que los escuches, para luego que lo puedas codiciar, desearlo, y te arrastran de a poco a pecar. Recuerden, el relato del principio es como el camello. Solo te dice que va a meter la cabeza. Solo te dice, dale una probadita, no va a pasar nada. Date un permitido, que no va a pasar nada. Pero de a poco, si le das lugar a eso, de a poco se va metiendo y termina en tu interior y luego no quiere irse. No quiere irse. Ahora bien, hermanos, si durante este capítulo el Señor escudriñó tu corazón y sacó a la luz, a lo largo de todo este capítulo, si Dios escudriñó por medio de su Espíritu y por medio de la palabra tu corazón y sacó a la luz pecados, e incluso aquellos pecados que para vos te eran ocultos, entonces, hermano, hermana, di la verdad aquí ante el Señor Dios de Israel y confiesa lo que has hecho. Bueno, pero Acán tuvo que... No. Si el Señor nos está moviendo y nos está mostrando nuestro pecado, incluso aquellos que... mirá, no sabía que esto era... Yo estoy pecando contra el Señor, entonces confiesa tu pecado. Hermana, hermano, por favor, no generalices tu pecado. Bueno, pero todos pecan. No te compares con otros. Bueno, pero el otro hermano peca más que yo, así que... Y tampoco excuses tu pecado. No eches la culpa a otro. Es tu pecado, es mi pecado. Debes detallarlo, debes decirle al Señor, verdaderamente he pecado contra Dios, este Dios que cumple sus promesas, y así he hecho. No generalices tu pecado, por eso tenemos que ver el pecado como es. No nos conformemos con que, bueno, sí todos pecamos, no. Vemos ahí que él detalló su pecado en el momento de confesar. Entonces, yo voy a leer ahora las cosas que pueden estar en nuestros corazones, aquellas cosas que Dios pudo haber sacado a la luz. Pero cada uno, si no está en este listado, por favor, aplíquelo a su vida de todas formas. ¿Por qué? Porque de una u otra medida, esos pecados que Dios saca a la luz deben ser confesados. Entonces, hermano, hermana, di al Señor la verdad. Di, así he hecho. Di al Señor y confiesa, Señor, es verdad, he mentido, he ocultado la verdad. Oh Señor, yo sé que he matado en mi corazón al enojarme con mi prójimo, quien sea que sea. Oh Señor, tú que ves todas las cosas, es verdad, he cometido adulterio incluso en mi corazón, en el mirar a una mujer o a un hombre que no es mi marido y que no es mi esposa. Es verdad,
No he sido agradecido con lo que tengo, Señor. No estoy conforme con lo que tú me diste. Y he estado codiciando más y más acerca de este mundo. Y esto es que ha desviado mi mirada de ti. Oh Señor, es verdad, soy desobediente a mis padres. No los quiero escuchar. Me resisto a seguir sus instrucciones. Es verdad, no amo a mi esposa como debo amarla, como debo hacerlo como Cristo. Es verdad, Señor, confieso mi pecado, no he respetado y no me he sujetado a mi marido como la iglesia a Cristo. Es verdad, Señor, tú sacaste a la luz que en muchos asuntos de la vida pongo en primer lugar mis propios intereses con los tuyos. Oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, nuestro Señor, nos ayude a confesar nuestros pecados. Así he hecho, Señor, porque en Él hay misericordia. Como se ha leído hoy, ¿quién podría estar delante de Dios? Ninguno. En Él hay misericordia, pero debemos ir con una actitud de arrepentimiento. No podemos ir al Señor, no, el Señor nos va a perdonar, porque Él lo prometió, así que bueno, no le queda otra que perdonar. No, hermanos, debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y doblegarnos ante la santidad de nuestro Dios. Que el Señor los ayude a cada uno de ustedes y oren también por mí, para que el Señor también me ayude a ver mis pecados y que los pueda reconocer y que pueda luchar con mis pecados, porque no soy diferente a ustedes. Yo también soy como Acán, de cuerpo, de carne, siento, tengo ojos por las cuales puedo estar codiciando. Yo oro por ustedes, hermanos, oren por mí, para que el Señor nos mantenga a nosotros en santidad e integridad delante de los ojos de Dios. Pero debemos aprender a confesar nuestros pecados. ¿Qué hay ahí adentro, hermanos? Porque si hay este tipo de enojos, si estoy todavía enojado con algún hermano, con alguna hermana, si hay rencor en mi corazón, no me va a dejar avanzar. El Señor no va a escuchar mis oraciones, está obstruyendo. La amargura en el corazón es terrible. Entonces debemos reconciliarnos con Dios sin excusas, poder confesar nuestros pecados. Después de haber expuesto al culpable y haber escuchado la confesión, Josué procede con el juicio que Dios había empezado. La tercera cosa que vamos a ver es la sentencia de Dios. Avancemos un poco más rápido. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. O sea, estaban cerca del arca. Josué, evidentemente, no ejecuta la sentencia sin antes confirmar la confesión. Envía en los mensajeros para asegurarse que todo lo que Acán había dicho era realmente así como lo estaba confesando. Bueno, evidentemente era verdad. Ahora está todo lo robado, está todo lo que él había robado en la presencia de Israel y la presencia de nuestro Dios. Versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Hermanos, no sé si notaron algo, pero otra vez, el pecado es irracional. Hermanos, el relato nos está diciendo que Acán
no era un hombre pobre. Él tenía posesiones personales, como para decir, bueno, me agarro a esto que no tengo. O sea, como que para justificar su pecado, decir, no, pues como soy pobre, bueno, me llevé todo esto. No, él no era un hombre pobre. El Señor le había dado una familia de varios hijos e hijas, mucho ganado, una buena cantidad de ovejas. Y digo que el pecado es irracional, hermanos, porque no se puede creer, o sea, no se puede entender, es una locura que una persona haya cambiado las bendiciones de Dios por un manto babilónico, una porción de plata y un lingote de oro. Eran las bendiciones de Dios, todo lo que Dios ya les había dado hasta ese momento y todo lo que Dios ya les prometía en el futuro, cambiarlo simplemente por algo que se podía robar y que se podía terminar en el momento. El pecado es irracional, por eso muchas veces nosotros cuando nos enteramos, ¿cómo puede ser que haya? ¿Cómo? Es irracional. Pero también algo que me llama la atención y me preguntaba es acerca de la familia. La familia no sabía nada. ¿Ustedes recuerdan dónde está escondido lo que había robado? ¿Dónde estaba escondido lo que Acán había robado? Estaba escondido en la tienda. O sea, ¿perdón? Chicos, ¿se pueden ir afuera, por favor? O sea, los hijos y la esposa, aunque no la nombra, no sabemos si la tenía, pues no la nombra, pero tenía los hijos, pero si la tenía, vivían en la misma tienda y no vieron nada, no se dieron cuenta de nada. Es raro si es que no supieran nada. Pero si sabían, ellos, al igual que el resto del pueblo, escucharon que alguien se había quedado con algo que le pertenecía a Dios, porque eso fue pronunciado para todo el pueblo. Y también escucharon a Josué decir, santifíquense. Hermanos, si ellos sabían algo, es evidente que prefirieron guardar la imagen de Acán que la santidad y la integridad de Dios. Y entonces eso los convirtió en cómplices. Eso me lleva a la reflexión, hermanos, tengamos cuidado de hacernos cómplices de los pecados de otro y no hacer nada. Hermanos, se trata de la santidad de Dios. Es mejor tratarlo, es mejor hablarlo, es mejor confesarlo que esconderlo y hacernos cómplices. Por esto que Acán había hecho, la ira de Dios iba a caer sobre él y sobre todo lo que él tenía. Sigamos leyendo. Versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? O sea, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Túrbete, Jehová, en este día. En otra traducción, hoy el Señor te traerá desgracia a ti. Y todos los de Israel los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, el Valle de la Turbación, hasta hoy. Hermanos, ya finalizando esto, Josué dicta la sentencia de Dios sobre el transgresor. Porque en el 7:15 Dios había dicho esto, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene. Entonces, al ver que la sentencia había sido ya ejecutada, el problema del anatema fue resuelto en Israel. La ira de Dios dice ahí que fue aplacada. Y se restauró la comunión con Dios y el pueblo. Un hermano dice al respecto, sin limpieza no hay comunión, sin comunión no hay poder.
Dios solo puede bendecir y manifestar su presencia en medio de un pueblo que vive santamente. Fin de la cita. Y por último vemos que las mismas piedras arrojadas sobre él y los suyos sirvieron como sepultura y a la vez como un recordatorio para las generaciones futuras, incluso para nosotros, de las consecuencias de la desobediencia a los mandatos de Dios. En este último punto, hermanos, podemos nosotros entender que el arrepentimiento, ya aplicándolo a nuestras vidas, a nosotros hoy, vemos que el arrepentimiento y confesar el pecado no elimina el castigo. Porque él confesó, incluso fue devuelto todo lo que él había robado. ¿Y por qué no? ¿Por qué el arrepentimiento y la confesión no elimina el castigo? Porque la justicia de Dios exige una víctima. Alguien debe pagar por el pecado. Acán junto a su familia y todo lo que él tenía fueron lapidados y quemados. Hermano, hermana, esa convicción de que la justicia de Dios exige una víctima debe llevarnos a la gratitud a Dios, porque Dios en su plan de salvación, Él aplacó su ira por medio del Cordero que Él mismo envió. Porque si nosotros no tuviéramos a Jesucristo, en quien fue derramada toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, nosotros, hermanos, nosotros fuéramos igual que Acán. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado por nosotros, yo y ustedes terminaríamos como Acán en el fuego del infierno. Y es precisamente ahí, amigo, amiga, que va a ser tu final si no te arrepientes y crees en la víctima, en el Cordero. Amigo, amiga, debes confesar tu pecado a Cristo, como estás viendo este relato, niño, joven y grande. No hay forma de que pases desapercibido de Dios. Tus pecados están delante de sus ojos. Debes arrepentirte, confesarlo, pero también debes refugiarte en Jesús, porque solamente si estás en Jesús vas a ser librado de la ira venidera, de la ira de Dios, porque esa ira ya cayó sobre Él. Y si estás escondido en Él, entonces la ira no va a llegar a tu vida. Pero si persistes en tu pecado y Dios te llama a cuentas, porque Acán le dijo, tienen tiempo hasta mañana. Niño, joven, vos no sabés si hasta mañana vas a tener. Pero si mañana te levantas, debes entender que el Señor te está llamando a cuentas. Debes confesar y creer en Cristo. Porque tu final será el mismo final de Acán, en el caso de no confiar en el Salvador. Hermanos, hoy en día la iglesia ya está unida a Cristo. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La iglesia ya está en comunión con Él. Pero hermanos, debemos mantener esa comunión con vidas santas. ¿Escucharon bien, no? Con vidas santas, no con vidas perfectas. Con vidas santas. ¿Qué significa eso? Con vidas apartadas del mundo, apartadas del pecado, que estemos constantemente apartándonos de eso, pero dedicándonos a Dios también. No tengamos la actitud de Acán. No vivamos más como si nada pasara. Refugiémonos en Cristo, confesemos nuestros pecados, porque realmente tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo nuestro Señor. Pero debemos hacerlo individualmente y también como congregación. Un hermano dice al respecto, no solo el creyente como individuo, sino la iglesia en conjunto tiene que mantener la santidad en el corazón, tiene que mantener la santidad en razón de la posición espiritual que ahora ocupa delante de Dios. La santidad colectiva ha de ser mantenida
si fuera necesario, mediante la disciplina bíblica y pública correctamente aplicada. Y escuchen lo que dice: un amor mal entendido es permisivo. Un amor sincero es orientador y restaurador mediante el ejercicio correcto de la disciplina. ¿Qué significa, hermanos? Que la iglesia debe disciplinar cualquier pecado que esté saliendo a la luz y que Dios lo esté sacando. Y la disciplina pública o la disciplina que el Señor nos muestra en su palabra es para purificar al pueblo, es para seguir estando en comunión con nuestro Dios y permanecer nosotros en santidad. Iglesia cristiana de la gracia, que podamos meditar en lo que Dios nos ha hablado mediante el capítulo 7 de Josué y podamos responder en obediencia y en humildad, que podamos escuchar sus advertencias y que podamos aprender aprender a ver el pecado como Él lo ve, y que podamos nosotros tomar en cuenta la santidad de Dios, del Dios que cumple sus promesas. Hermanos, esto está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, no os unáis a yugo desigual como con los incrédulos. Esto no está hablando solamente de matrimonio, está hablando de cualquier tipo de relación, sociedad que uno pueda hacer un convenio con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Iglesia cristiana de la gracia, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, iglesia, por lo cual salí de medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Promesa: y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que Dios nos ayude a venir a Él en humildad y practicar lo que el Señor nos advierte y poder decirle: heme aquí, Señor. Y también decirle: sé propicio a mí, pecador.